¿De qué está hecha la poesía ahora? ¿Ah? ¿De qué está hecha la poesía ahora? De los viejos, de lo que ha fundado la poesía, que la nostalgia, como te dije, la poesía recupera lo que se olvida, armoniza lo que está desorganizado y además avisora. Es el viejo concepto de la poesía y del poeta, avisora. Y como tú te interesa tanto el mundo virtual, mira lo que dijo Rilke, que te va a interesar mucho. Tú siempre traes una... Sí, yo ando con un libro. Mira, una libreta. Y un libro. Pero fíjate que te va a asombrar porque esto fue escrito en los años 20. Con el tiempo, el libro contendrá 10 veces más que lo que ha sido verdaderamente impreso. Impresionante, ¿no? Y sí, que él haya dicho que ahorita estamos en camino, no deja de asombrar, ¿no? Lo dice Rilke, que fue un hombre del canto, de la rima, del viejo concepto del poeta y del bardo, pero tuvo avisoró lo que podía ser el libro más allá del libro. Bienvenido, poeta Luis Alberto Crespo. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí en Las Formas del Libro. Es un honor compartido, mi querido Raúl. Mira, Luis Alberto, primero que uno te recuerda por muchas lides, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Como cronista, como periodista, pero sobre todo eres poeta. ¿Sí? La poesía es algo que ha marcado toda tu vida. Y yo me pregunto, y nos preguntamos mucho, ¿cómo se hace para balancear todas estas inquietudes que uno tiene en la vida y ser esencialmente poeta, como es el caso de Luis Alberto Crespo? Es difícil porque no es tan claro el destino que uno tiene trazado, ¿no? ¿Qué es ser un poeta? Tiene un don, ¿no? Pero ¿qué es un don? Un don es algo tan abstracto también, ¿no? Si es buen carpintero, si es buen sembrador, agricultor, esculpe, transforma cualquier hecho real, cualquier cosa en sentimiento, en belleza. Entonces, ¿dónde está la poesía ahí? Entonces ahí hay una elucubración, diría yo, una especie de conceptualización de lo que debe ser el don para referirse a la poesía. Yo creo que como la sustancia de todo eso, de que hay una serie de compartimiento, vamos a decir así, de todo lo que son los hechos de la transfiguración de lo real. Para irnos hacia lo más sencillo, que es decir, qué significa el que tú puedas ser, por ejemplo, periodista en mi caso, pero también poeta, pero es que yo comencé, mi pasión fue la misma pintura. Yo vine a Caracas cuando era joven, bueno, a estudiar pintura. ¿A estudiar pintura? A estudiar pintura, mi pasión era la pintura. Y entonces, por desvío de un tío que yo tuve, José Herrero Lopeza, político, de socialista, él me convenció, me sentí pues completamente atrapado por esa pasión suya. Dice, ¿por qué no estudias aquí en este liceo de un amigo mío? Es un liceo privado de un amigo mío y vas a estar como en tu casa, porque es una casa antigua que queda de Pinto a Viento, cerca de donde nació William Osuna. Entonces, por ahí. Bueno, entonces resulta que yo me venció mi tío y entré a estudiar de bachillerato. Y ahí pasó algo extraño. Claro, no te olvides que yo vengo de un pasado muy definitivo, que es el de mi papá. Antonio Crespo Meléndez fue escritor, periodista y dibujante. Y además empleado público. Pero en todo caso, fue un hombre que inconscientemente para él me marcó mucho con respecto a la escritura para otros, que es el periodismo,
en la escritura personal que él escribía para su propio placer, pues. Y al mismo tiempo, él dibujaba aquellos autores que él admiraba, los dibujaba. Y hacía grandes dibujos de Shakespeare, de Pascal, por ejemplo. Bueno, yo no sé por qué de pronto, si respondo a esa pregunta, me tengo que referir a ese regreso de la adolescencia hacia mi padre. Claro, yo vengo de una biblioteca, pues. ¿Qué leías en aquella época? época? Una pared con libros. Pues. ¿Qué leías? ¿Qué poetas eran los que te...? Ajá, fíjate, ahí es muy importante que tú dices, hay un desorden. Porque cuando yo vengo a Caracas, yo no he leído nada. Cuando yo vengo a Caracas, yo he leído en narrativa. A mi papá le gustaba mucho la narrativa. Cronista, tu padre, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, cuando vengo a Caracas es cuando yo me encuentro con dos libros que me marcaron para siempre. Los espacios cálidos de Vicente Gervasi y más tarde Paisano de Ramón Palomares. Pero al mismo tiempo está Neruda, quien que se pretenda poeta no ha pasado por Neruda. Por Vallejo. Vallejo, por supuesto, imagínate, Vallejo para mí me emocionó tanto cuando yo leí Trilce, más que los libros principales de él. Lo que me motivó, bueno, Trilce también es... Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros no lo había leído del todo. Hay vida, como que hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Pero a mí me impresionó fue Rilke, porque era la oralidad. Ese hombre que hablaba para decir el poema. Tenía un poder oral que me impresionó mucho. Y por ahí estaba Ramón Palomares, se dame cuenta, con Paisano. Entonces estos son los... Y estoy dije, pero yo no me pretendí escribir nada, no pretendí pues que iba a escribir poesía. Fue muy extraño porque ahí se atravesó de pronto Alberto Torrealba, que es el mundo del paisaje, junto con Vicente Gervasi y Ramón Palomares. Entonces esa combinación, ¿qué es lo que pasaba? Que yo quería regresarme de donde venía. Yo quería regresarme a Carora porque yo interrumpí mi adolescencia viniéndome para acá. Claro. ¿Y cuál era mi paraíso? Eran los cardones, las tunas, las cabras, el mediodía. Ese era mi paraíso. Entonces, por lo tanto, vengo por acá y me siento exiliado. No tengo esto es demasiado verde, demasiado ruido, demasiados edificios. Entonces yo me sentí exiliado. Entonces, yo sí ahí puedo decirte que era el recuerdo de lo que había vivido, era dibujarlo, escribiendo. Dibujaba, escribiendo, recuerdo de la infancia, evidentemente. Es lo primero que hace. Y de ahí es donde comienzo a decir por qué yo fui escogido en la poesía, por haber leído esos poetas que te he dicho y por haber sentido esa emoción del exilio. Pues. Hay mucha ausencia en tus libros, la palabra ausencia como tal, pero ausencia de esos dibujos. Sí. No solamente en el último, donde obtuviste el premio internacional de poesía Víctor Valera Mora. Víctor Valera, el Chino Valera Mora, ¿no? Que me honra mucho. Ahora, esto es muy interesante. Aquello puro. Sí. Aquí están mezclados tanto los poemas, tu poesía, como es una manera también de hacer poesía, ¿no? Pero esa es culpa de Ernesto Villegas. Ah, bueno, es el culpable de muchas cosas. De Ernesto, para hablar como amigo, estuvo en París cuando yo fui embajador allá ante la UNESCO. Y yo amo muchísimo a la administradora María Cordero, que tenía en la pared de su oficina dibujo mío, que yo, bueno, en cualquier momento uno se distrae, se pone a dibujar, y empezó a llenar la pared de dibujos míos. Llegó Ernesto por unas funciones del ministerio y dijo, ¿estos dibujos de qué son? Del embajador Crespo. ¿Cómo? Que Luis Alberto Crespo, pero este es un pintor, este es un dibujante. Y entonces de ahí viene cuando se decide pues, el ministerio que sea yo el homenajeado a Filben. 2019, sí. Sí, entonces claro, me dice, pero que sea con los dibujos tuyos. Entonces yo obedecí placenteramente, por supuesto, porque era una manera de regresarme a ese pintor frustrado que yo fui y que sigo siendo. Amalia tiene mucho en tus últimos libros, ¿no? Lo más reciente. Es que fue un descubrimiento para mí, porque yo venía de una independencia, pues, de estar solo en el sentido de estar libre, pues.
Claro. sin un compromiso con los destinos de otros, que no sea el mío y el de mi gente inmediata, mi papá, mi mamá, mi hermano. Pero, y había tenido 2 hijos, habían nacido ya Sebastián y Ezequiel, 2 hombres hoy. Claro. Uno es del rock, el músico del rock, tiene su grupo. Y el otro, la Gran Radio Riviera, que es Gran Radio Riviera, es un grupo de música de rock suave, baladas, que él, bueno, realiza con pasión. Y el otro es Ezequiel, que es la fotografía de arte. Entonces, más nada, y viví mi vida con ellos, placenteramente, con una relación muy íntima con los llanos, porque aprendieron a montar a caballo, a arriar ganado, y a dormir bajo las estrellas. Eso nunca les olvidará, nunca se olvidará a ellos de eso. Pero entonces nace Amalia, porque a mí me dio Gustavo Pereira, mi hermano Gustavo. Tú no sabes lo que es tener una hija, Luis Alberto. Si algún día tienes una hija, te vas a acordar de mí. Eso es una pasión que siente el padre por su hija. Es algo muy extraño para definir, pero yo no tenía planificado, no se planifica un hijo, vamos a tener un hijo que sea hembra, ¿no? Claro. Siempre hay un azar. Entonces yo estoy en París y su mamá, Felicia Andrea Martínez Tomás, porque a ella le gusta que le nombre todo, ella salió en estado y de pronto hay esa expectativa, ¿no? Y de pronto el médico dice, va a ser niña, y yo te digo, ese día yo tenía una especie de ebriedad sin tomarme un trago, ¿no? Era una cosa como una ebriedad, chico. Tengo una hija, tú te imaginas, voy a tener una hija, wow. Entonces yo pensé enseguida en Amalia Rosa, la canción. Amalia, enseguida no sé por qué puse Amalia Rosa, esa es la que yo más quiero porque es la más buena moza. Dice, sí. Entonces, pero Felicia dice, no, Amalia solamente, ¿por qué? Porque me va a quedar muy lejos el Martínez. Amalia Rosa Martínez, Amalia Rosa Crepo Martínez, en cambio Amalia Crepo Martínez es perfecto, tiene que nombrarme. Y eso fue así, pero me hubiera gustado mucho que hubiese sido Amalia Rosa, pero en todo caso Amalia ya ocupó un espacio muy grande. ¿Quién es ella para mí? Esa emoción de tener una muchacha que está todos los días creciendo, tiene 8 años ahora, y que empieza a ti, por ejemplo, le gusta mucho el dibujo, cosa que me encanta. Y entonces, por supuesto, trata de imitarme, que el dibujo sobre todo y le gusta la música. Pero eso es una fiesta constante, ¿no? Y además ver cómo crece una muchacha dentro de esa niña. Eso tú lo sabes porque tú tienes niña. Claro, tú tuviste por esa supuesto. emoción. Entonces dices, coño, ¿cómo va creciendo? Hay momentos en que tiene gestos ya de una muchacha preadolescente. Pero además tiene que ver con aquello puro. Claro, exactamente. Eso está muy bien lo que tú acabas de decir. Aquello puro que yo tuve alguna vez, la encuentro en ella, pues. ¿Entiendes? Y he estado nombrándolo en muchos libros, En otros muchos libros. libros la estás Lo he estado nombrando. nombrando, sí. Ahora estoy tratando de buscar un texto que lo leí en estos momentos, que es sobre el amor, ¿no? Que le pregunto yo a Amalia qué es el amor. Que el amor, El espacio que deja la flor, algo así. el espacio que deja la flor. Sí, pero esos son que yo se los atribuyo a ella. Es una conversación tus poemas en estos casos, ¿no? Sí, claro. Es una conversación, tienes a alguien, Pero tienes eso es periodismo. pero es poesía. Claro. ¿Cómo Porque- puedo conciliar las dos cosas? Hay otra, es que no está en ese libro, no sé dónde que está, donde yo hablo con Amalia que me pregunta por los pájaros. ¿Qué es un turpial? Un músico, mi amor. ¿Qué es el que requiere? No me mires porque tú sabes que él es bravo. Uno dice que tiene mal humor. Y entonces bueno, voy nombrando los pájaros que me preguntan y al final me dice, papá, pero ¿qué es una tórtola? Una tórtola, mi amor, es algo que nos sucede algún día. O sea, la queja, el dolor, el clamor, tú puedes. Pero entonces queda así, pues, ¿no? Está hecho para ella. Esto como no sé si está en ese libro que se llama Insolación, que está dedicado a Amalia. Para Amalia Crepo Martínez algún día. Claro, cuando lo lea. Razón tenía Gustavo. Te va a cambiar la vida. Te va a Va a cambiar la aparecer, va a aparecer en ti, va a tener una presencia definitiva. No es que no lo tenga con mis hijos, los varones, que son mis amigos, pues. Pero son hombres como yo. En cambio, la presencia femenina en ella, y es una presencia femenina muy nueva, porque no es la muchacha que yo me siento mujer y ustedes son hombres, no.
yo me siento ser humano. Me lo deja dicho, pues. Entonces tiene una especie de libertad en cuanto a lo que debe ser la mujer de hoy, que se lo debo sobre todo a su mamá. Tú acabas de decir algo sobre el tema de periodismo y poesía, ¿no? Haciendo una cierta distinción entre ellos. Pero con la poesía nació la historia, nació la narración, es decir, todo lo que conocemos como memoria empieza con una forma poética, ¿no? Claro, sí. Y tú te encuentras en ese formato de contar la memoria siempre como poesía. Porque yo creo, es un lugar común tal vez, pero yo creo que la poesía es nostalgia. Es nostalgia. Es una nostalgia. Y es la melancolía. Bueno, André Gide, el gran André Gide dice que la melancolía es la recaída de un fervor. La recaída de un fervor. Hay un fervor que se te pierde, que no lo puedes capturar de nuevo, asirte a él, porque recayó, se convirtió en melancolía. Entonces un fervor que tiene la melancolía, que es un sentimiento muy difícil de definir, porque la nostalgia, sabes que es lo pasado, claro, la tristeza, la alegría, pero la melancolía es una mezcla de todo eso, es una frustración. Entonces tú dices, bueno, tal vez uno escribe por frustración, o bien no hay muchos que han escrito sobre lo que, por qué se escribe poesía. Pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la frase de otro poeta francés, Yves Montfoy. Yves Montfoy dice, la poesía es una obstinación. Obstinación. Entonces es interesante, obstinarte. ¿Por qué? Bueno, entonces Sartre dice, es la insatisfacción. Pero no creo que sea verdad lo que dice Sartre. Es porque yo creo que la poesía siempre fue el comienzo de todo, ¿no? ¿Cómo comenzó el hombre a ser hombre? ¿Cómo comenzó a usar sus sentimientos? Porque antes la comía, peleaba y conoció la muerte. Pero el enigma, pues, ¿no? Encantado era Órfico, que pintaba los animales que iba a cazar, los pintaba antes para captar el espíritu. Eso que está en las cuevas, ¿no? Pero lo interesante es que la poesía fue un absoluto. Fue teatro, fue música, fue danza, fue escritura y fue decir. Es que justo ahora que tú hablabas eso de la melancolía, pero hay mucha poesía que fue cantar, ¿no? Se cantaba más bien. Claro, ¿no? Por supuesto. Es decir, imagínate tú que no existía la escritura. ¿Quiénes creían? Un libro que lo tendrían unos grandes señores y más nada, porque existía una soledad con respecto al libro. Era un objeto del poder de unos pocos. Pero entonces la música retenía la memoria y cantaba, no se te olvidaba nunca. Y estaba también el verso. En la Edad Media existían escuelas de poesía. Mañana todo lo que estamos haciendo ahora ya estaba en la Edad Media. Pero también era que había la exigencia de aprenderse los versos, la rima. Claro. También era una manera de contener el olvido a través del verso y a través de la música. Imagínate que el caso español fue la octava real, por ejemplo, Gonzalo de Berceo, todo eso está hecho en romance, en octasílabos, para que no se olvide, porque los griegos existía el hexámetro, que es más largo. Pero en todo caso igual es para buscar una música, cómo atrapamos lo que desaparece, cómo podemos retener el olvido. Yo creo que la poesía está ahí. Y cuando comienza a desmembrarse, ¿no? Claro. Y el teatro toma su camino, la música toma su camino, la pintura toma su camino, el teatro toma su... Bueno, todos los géneros que después va a desmembrar la poesía hasta que se queda sola. Y últimamente ya la poesía perdió en el siglo XIX, finales, la rima. Comenzó la poesía del verso libre y entonces ya no es el verso, Darío, por ejemplo, Verlaine, por ejemplo, Don Garcilaso, ya no es la rima, las formas líricas de la rima, sino que es el contenido de todo eso. Y entonces, claro, se expresa más un sentimiento que está más libre y menos sometido a eso que se llama la rima. Entonces, bueno, se han dicho muchas cosas sobre la poesía. Se pueden escribir libros, hay lugares comunes
Hay un señor que se llama Hofmannsthal, un poeta que es austríaco, amigo de Rilke, que dijo, los poetas ocultan lo profundo en la superficie. Interesante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que por ese camino va la poesía hoy. Ha tomado todo el ámbito posible para estar sola, para anunciar, para comprometerse. Pero sobre todo, como dice Octavio Paz, ahorita la poesía ya no está hecha en los campos, en los grandes lugares, sino en los centros comerciales. ¿De qué está hecha la poesía ahora? ¿Ah? ¿De qué está hecha la poesía ahora? De lo que ha fundado la poesía, que la nostalgia, como te dije, la poesía recupera lo que se olvida, armoniza lo que está desorganizado y además avisora. Es el viejo concepto de la poesía y del poeta, avisora. Y como tú te interesa tanto el mundo virtual, mira lo que dijo Rilke, que te va a interesar mucho. Tú siempre traes una... Sí, yo ando con un libro. Mira, una libreta. Y un libro. Pero fíjate que te va a asombrar porque esto fue escrito en los años 20. Con el tiempo, el libro contendrá 10 veces más que lo que ha sido verdaderamente impreso. Impresionante, ¿no? Y sí, que él haya dicho que ahorita estamos en camino, no deja de asombrar, ¿no? Lo dice Rilke, que fue un hombre del canto, de la rima, del viejo concepto del poeta y del bardo, pero tuvo avisoró lo que podía ser el libro más allá del libro. Y en todo este tiempo, has escrito mucho o has publicado muchos libros, ¿no? Tienes más de una docena de títulos. Sí. ¿Pero sientes que has escrito una docena de títulos o que has escrito un solo libro? Muy interesante. Me encanta lo que dice. Es un solo libro. Raúl, yo no he hecho otra cosa que escribir un solo poema. Y que tiene como sustancia la aridez, la espina, la tórtola y el mediodía. Eso, bueno, en la nostalgia, pero ya eso es lo que lo cubre todo. Pero en eso he estado yo insistiendo de tal manera que regreso siempre al primer libro, que trato de ser el mismo, pero con nuevas vivencias. Claro, mientras tú vives, van incorporando imágenes, sentimientos, testimonios a lo que fue antes más escueto, ¿no? Como mi primer libro que se llama Si el verano es hidratado, del 68. Bueno, yo creo que es el mismo libro. No es que yo lo proponga ex profeso, sino que no puedo hacer otra cosa. No puedo hablar sino así, no puedo escribir sino así. Yo acabo de terminar un libro que se llama Solo de Más Allá, pero solo con acento, Solo de Más Allá, que es exactamente volver a ese momento, pero ahora en este instante, ¿quién soy yo? Rodeado de lo que es lo urbano, la tecnología, lo pragmático, que convive con lo salvaje, con lo primitivo, con lo rudo, con lo áspero de donde yo vengo, que es esa tierra. Pero yo creo que no dejó de ser el mismo del primer libro. Es el mismo Luis Alberto Crespo, es un libro el que siempre está retomando esa infancia, ¿no? Sí. Ese retorno, ¿no? Claro. Ulises. Claro, puede ser. Tal vez, bueno, es inmenso lo que está diciendo, pero es verdad, ¿no? Pues en todo caso, todo depende. Todos venimos de Homero, todos venimos de la Ilíada y sobre todo de la Odisea. Ahora, pero fíjate tú que tú tocaste el tema del periodismo, que es mi pasión de verdad. Esa es la otra pasión. No es que no sea verdad la poesía, sino que es mi pasión de todos los días. La pasión de servir a otros, la pasión de escribir, o sea, un libro público como es un periódico. Claro, yo soy de la época del periódico, de los suplementos literarios que ya cada vez escasean, ralean, pero que, bueno, es otro homenaje a mi padre, ¿no? Y a mi abuelo, que también fundó un periódico, José Herrero Oropesa, el padre, el abuelo, porque el otro es mi tío. Entonces, bueno, te convivo esas dos cosas. Entonces, pero ¿cuál del periodismo, cuál de esos géneros del periodismo me interesa? El reportaje. Porque el reportaje es una novela, es una historia, es un cuento que informa. Entonces, me apasiona tanto el reportaje. Y crónica, la crónica es otra pasión. Mucha, que está cerca, ¿no? Y yo escribí durante un tiempo, durante 8 años, ¿no?
una serie de crónicas que se llama El País Ausente. El país ausente. Que te digo de paso, no es por hacerme propaganda. Se agotó el libro. Se agotó de tal manera que han tratado de, bueno, revivirlo, porque es una manera de conocer Venezuela, conocer los que ya no están. Ayer estaba hablando con Gustavo Pereira justo sobre el país Claro, ausente. entonces él me dice, Gustavo, hay que reeditarlo, ¿vale? Necesitamos reeditar tu País Ausente ahora más que nunca. Y es hermoso. Bueno, parece eso, para concretamente decirte, es la realización que junto con la poesía me mantiene vivo y me provoca durar un poco más en este mundo, ¿no? Poder captar lo que los otros dicen, viven, sufren, gozan, se aíslan o no, quiénes son ellos, los creadores, en todas las manifestaciones de la creación, donde la poesía también es sembrada, también es música, también es una manera de caminar y de ser, porque en todo caso la poesía es una ética, es una conducta humana, no me canso de decirlo. Entonces, pero entonces está la poesía, que es la interiorización de todo eso, una soledad compartida, porque uno escribe para quién. Yo escribo para mis amigos, primero para mí, para verme, porque la poesía te reclama, sé tú. Ahí es donde tú encuentras la diferencia entre la poesía y la literatura. ¿Ah? Entonces, yo te digo, la poesía si tiene algún valor importante, es como un oráculo. Y tú tienes que consultar ese oráculo. ¿Dónde estoy yo ahí frente a mí mismo y al mundo? ¿Te han puesto como pauta escribir un poema? Muchas veces, cuando la época de la guerrilla, bueno, hubo un muchacho que murió baleado que se llamaba Rudas Mesones. Y en ese momento existía mucho la resistencia, porque en la época, creo que Rómulo Betancourt sin duda, existía aquello que se llamaba la policía política de ellos, que fue terrible. Bueno, y entonces Lidia Guberner fue una persona que a mí me admiró muchísimo. Yo no la conocí mucho, sino que la veía manifestar. Y veo que la mataron de un tiro. Y entonces escribí esos dos poemas. No es que me lo hayan dicho, sino que me provocó escribir sobre eso y se lo voy a publicar, lo di a conocer en un periódico suplemento que se llama En Letra Roja. Bueno, imagínense quiénes estaban ahí: José Usano Hernández, Ludovico Silva, nada menos que Domingo Alberto Ángel, que era como el jefe de redacción. Entonces estábamos todos los de la izquierda. Yo estaba aprendiendo a ser de izquierda. Abusé de querer ser comunista y me di cuenta de que yo no tenía esa condición humana tan alta como es el verdadero comunismo. Entonces, bueno, me fui hacia el lado de mi padre, que fue un socialista cristiano. Claro. Y por eso estaba en la duda y todo eso me emocionó mucho. Pero bueno, para concretamente decirte que el periodismo fue mi otra pasión y claro, convivo con ellos, con la poesía y el periodismo. El del periodismo de la reflexión, de la distancia, no la noticia tanto, sino qué pasó, cómo seríamos, la biografía de personas, de cosas, la vida de los otros. Y eso, mi descripción, pues, un poco narrar, ¿no? Hay un libro que yo publiqué gracias a Freddy Yáñez, Chucho, que Asirema publica, hay un libro de Asirema. Aquí tengo Entonces o el polvo. Exacto, ese es uno de los Este es más reciente. ¿Ah? Este es el más reciente. Claro, ese es el más reciente junto con el otro, que es Lo Peor de la Púrpura, que me dice, ¿cómo es eso lo peor de la púrpura? Pues es una enfermedad, me dice. No, yo me refiero a la púrpura, que es la pasión, el amor, que es púrpura. ¿Cuál es lo peor de ella? Coño, que de pronto te engaña, que de pronto te decepciona, que de pronto te hiere la pasión del amor. Siguiendo siendo, aunque siga siendo el amor, claro, siempre te hiere por una u otras cosas. Bueno, ese es el libro. Pero entonces el otro, hay un libro que me mandó, es una encomienda de Freddy Yáñez, de Chucho. Freddy me dice, ¿por qué no escribes sobre la poesía venezolana? Chico, no creo, porque voy a ser injusto. Voy a silenciar a algunos, no solamente porque los amo mucho y los olvido, sino porque no recuerdo qué fue lo que me gustó de ellos. Dice, no, pues yo no te estoy diciendo eso. ¿Qué autores venezolanos, extranjeros te marcaron a ti? Claro. Y entonces, me fui muy feliz de esa proposición y escribí Los Silenciosos Vigilan, que es un libro que publicó Asirema,
que se trata de eso. ¿Cuáles son los poemas y poetas que me marcaron a mí y que me siguen marcando aquí o en cualquier parte del mundo? Y entonces fue placentero escribirlo. Y entre eso, todos esos libros se termina recogiendo en un libro que publicó el Senal, ¿no? Luis Alberto Crespo para niñas y niños. Ah, sí, qué extraño fue para mí, porque yo no me sentí nunca un autor para niños, pero Laura Antillano, que es una mujer sabia y poeta y narradora, y la amo mucho, inventó tomar, por ejemplo, a autores que aparentemente parecían alejados de la voz del niño. Ella encontró imágenes, poemas que pueden entender niños de 7, 8 hasta 12 años. Y eso a mí me pareció una revelación. No es que era la primera vez que se hacía, pero creo que es la primera vez que se hacía con poetas que están aparentemente alejados del lenguaje poético para niños. Entonces, a mí me pareció extraordinario, me emocioné tanto releerme para niños, que me dice Amalia, me dice, papá, es muy bonito lo que escribe, yo no entiendo nada. Bueno, fui a escuchar Un bosque de Cujíes para saber cómo envejece el hombre. Claro, sí, bueno. Eso ahí está una síntesis de muchos libros, de muchos poetas. Claro. La caída de una escoba, ese escándalo en medio de lo solo. Claro, sí. Su ruido hace mal todavía porque no hay nadie. Bueno, pero eso lo entienden los niños después de los 8, 9, 10 años. Ajá. Pero eso que ha dicho Laura es admirable y que quiero, tú me acabas de decirlo antes de comenzar nosotros este programa, claro, que vas a continuar con esos textos. Así y no es. Tienes a uno que se llama Antonio Trujillo, que si alguien puede escribir para niños y para toda edad, es Antonio Trujillo. Es Antonio. Entonces yo te invito a que lo incluyas, porque los niños van a gozar muchísimo. A revelarse, a tener revelaciones con esa poesía tan Bueno, con él siempre tenemos revelaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Con él siempre tenemos, porque bueno, primero por su visión de la poesía, Sí, de dónde nace, claro, sí. ¿no? Como carpintero, como Sí. en la... Claro, imagínate, nada menos que transformar la madera en emociones. ¿Qué es una mesa? ¿Qué es una cosa? Ferrer que dice es que es las un cosas, caballito de madera. coño, sí, es que las cosas piensan, las cosas sienten, porque las han sido hechas por el hombre Claro. y nos espera, que es una cosa bellísima y que en el caso de Antonio Trujillo es muy palpable. Yo tengo para mi honor caballito de madera y toda mi biblioteca está hecha por la mano de Antonio Trujillo, carpintero. Muchas gracias, Luis Alberto, por estar con nosotros aquí en La Forma del Libro. La verdad es que nos sentimos complacidos y esperamos tenerte en otro programa porque vamos a seguir conversando sobre poesía. Sería buenísimo. Que será siempre un mismo programa, claro, como son los libros de Luis Alberto Crespo. Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho, de verdad, poder estar presente en estos programas tuyos, que veo con mucha fruición. Y por lo tanto, entonces, te lo vuelvo a agradecer y vuelvo a asumir la responsabilidad, un placer de estar en otra ocasión contigo. Seguro. Gracias, Luis Alberto. A ti.